Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 16 de febrero la iglesia celebra el día de San Macario. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Macario significa feliz, bienaventurado. Este santo nació en Egipto por el año 300, pasó su niñez como pastor y en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración, la meditación y el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que ella iba a tener era hijo de Macario, el cual, según decía ella, le había obligado a pecar. La gente, enardecida, arrastró al pobre joven por las calles, pero él le pidió al Señor en su oración que hiciera saber a todos la verdad, y sucedió que la tal mujer empezó a sentir terribles dolores y no podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero padre del niño. Entonces la gente se convenció de la inocencia de Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en un desierto de Egipto, dedicado a la oración, la meditación y la penitencia. Y allí estuvo 60 años y fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Macario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Después fue necesario ordenar de sacerdotes a 4 de sus alumnos para atender las 4 iglesias que se fueron construyendo allí cerca de donde él vivía, para los centenares de cristianos que se habían ido a seguir su ejemplo de oración, penitencia y meditación en el desierto. Macario quería cumplir aquella exigencia de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y me siga. Y se dedicó a mortificar sus pasiones y sus apetitos. Estaba convencido de que nadie será puro y casto si no le niega de vez en cuando a sus sentidos algo de lo que éstos piden y desean. Deseaba dominar sus pasiones y dirigir rectamente sus sentidos. Sentía la necesidad de vencer sus malas inclinaciones y notó que el mejor modo para obtener todo esto era la mortificación y la penitencia. Como su carne luchaba contra su espíritu, se propuso por medio de su espíritu dominar las pasiones de la carne. A quienes le preguntaban por qué trataba tan duramente a su cuerpo, le respondía: ataco al que me ataca el alma. Y si a alguno le parecía demasiadas sus mortificaciones, le decía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiadas las mortificaciones que se hacen para conservar la virtud. Dominaba su lengua y no decía sino palabras absolutamente necesarias. A sus discípulos les recomendaba mucho que como penitencia guardaran el mayor silencio posible. Y les aconsejaba que en la oración no emplearan tantas palabras, que le dijeran a nuestro Señor: Dios mío, concédeme la gracia que tú sabes que necesito, y que repitieran aquella oración del Salmo: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Admirable era el modo como moderaba su genio y su carácter, de manera que la gente quedaba muy edificada al verlo siempre alegre, de buen genio y que no se impacientaba por más que lo ofendieran o lo humillaran. A un joven que le pedía consejos de cómo liberarse de la preocupación de qué dirán los demás, lo mandó a un cementerio a que les dijera un montón de frases duras a los muertos. Cuando volvió le preguntó Macario: ¿qué te respondieron los muertos? No me respondieron nada, dijo el joven. Entonces, ahora vas y les dices toda clase de elogios y alabanzas. El muchacho se fue e hizo lo que el santo le había mandado, y éste volvió a preguntarle: ¿qué te respondieron los muertos? Padre, nada me respondieron. Pues mira, le dijo el hombre de Dios, tú tienes que ser como los muertos, ni entristecerte porque te critiquen y te insulten, ni enorgullecerte porque te alaben y te feliciten. Porque tú eres solamente lo que eres ante Dios, y nada más ni nada menos.
Macario le pidió a Dios que le dijera a qué grado de santidad había llegado ya, y nuestro Señor le dijo que su santidad todavía no había llegado a ser como la de dos señoras casadas que vivían en la ciudad más cercana. El santo se fue a visitarlas y a preguntarles qué medios empleaban para santificarse, y ellas le dijeron que los métodos que empleaban eran los siguientes: dominar la lengua, no diciendo palabras inútiles o dañosas, ser humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían y la pobreza y los oficios sencillos que tenían que hacer, ser siempre amables y muy pacientes, especialmente con sus maridos que eran muy malgeniados, y con los hijos rebeldes y los vecinos ásperos y poco caritativos. Y como medio muy especial le dijeron que se esmeraban por vivir todo el día en comunicación con Dios, ofreciéndole al Señor todo lo que hacían, sufrían y decían, todo para mayor gloria de Dios y de su salvación. Los herejes arrianos, que negaban que Jesús era Dios, desterraron a Macario y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios. Pero allí el santo se dedicó a predicar y a enseñar la religión, y pronto los paganos que habían en aquellas tristes tierras se convirtieron y se hicieron cristianos. Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver a su monasterio del desierto, y sintiendo que ya iba a morir, pues tenía 90 años, llamó a los monjes para despedirse de ellos. Al ver que todos lloraban, les dijo: «Mis buenos hermanos, lloremos mucho, pero lloremos por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Esas sí son lágrimas que aprovechan para la salvación». Jesús dijo: «Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Dichosos los que lloran y se afligen por sus propios pecados. Dichosos los que lloran por las ofensas de los pecadores que le hacen a Dios. Lloremos arrepentidos en esta vida para que no tengamos que ir a llorar los tormentos eternos». Y murió luego muy santamente. Llevaba 60 años rezando, ayunando, haciendo penitencia, meditando y enseñando en el desierto. Es por eso que hoy es el día de San Macario. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos hoy tú y yo aprender de San Macario? Pero quiero dejar 3 cosas en tu corazón en este día. Primero, debes dominar la lengua. Santiago nos dice que los barcos son dominados por un pequeño timón y que nosotros no podemos dominar un pedacito de carne. Debemos frenar nuestra lengua. Trata de que lo que digas sea edificante, que edifiques a los demás, que lo alabes, que los bendigas y que ellos sientan que realmente en tu corazón está Dios, porque tu boca habla de lo que hay en tu corazón. Lo segundo que quiero dejar en tu corazón en este maravilloso día es que tienes que ir al encuentro con el Señor. Cada día debes acercarte más a su amor, preocuparte por llegar a la santidad. De nada te sirven muchas oraciones, de nada te sirven muchos sacrificios si no los haces con el firme propósito de dominarte a ti mismo para llegar a la santidad, al reino eterno. Y finalmente, quiero que te preocupes por aquellos que aún no conocen a Dios, que al mirarte a ti, al mirar tu devoción, al mirar cómo vas a la iglesia, cómo haces el rosario, cómo oras en las mañanas, cómo aprendes de la vida de los santos e imitas su fe, ellos también sientan el deseo de hacerse católicos, porque tú los has enseñado con tu ejemplo. En este día pido al Señor que nos ayude como a San Macario, que podamos nosotros sentir la necesidad de llegar a la santidad a través del ayuno, la penitencia y el silencio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir el santo de hoy, pero sobre todo, suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.